Se ha tratado durante estos meses atrás de una restricción claramente arbitraria y anticientífica y liberal, contraria a los derechos fundamentales, como Ciudadanos se ha encargado de denunciar en todas sus iniciativas de una manera vehemente y contumaz, sin rendirnos, sin bajar los brazos, planteando constantemente la necesidad de acabar con esta restricción. Miren, la libertad tiene que ser la norma general. Los derechos y la libertad tienen que ser la norma general. No puede ser la norma general la restricción. Claro que a este Gobierno le gusta tanto ordenar nuestras vidas por medio del Real Decreto Ley que a nadie le extraña que haya tardado tanto en tomar una iniciativa que ya otros países de nuestro entorno han tomado, países de nuestro entorno en Europa que incluso tienen menores niveles de vacunación que los que tenemos en España. Quien quiera restringir derechos fundamentales, y lo dice el Partido Liberal, tendrá que dar argumentos. Ciudadanos, con sus iniciativas parlamentarias, con sus declaraciones, ha dejado al Gobierno sin argumentos para establecer esta obligación de usar las mascarillas en interiores. En breve, en una hora, tenemos la Junta de Portavoces y ya les anuncio que Ciudadanos en la Junta de Portavoces va a pedir que la próxima sesión plenaria del hemiciclo del Congreso de los diputados que lo deseen con libertad, podamos por fin celebrar una sesión plenaria en 2 años sin tener que llevar la mascarilla. Nosotros pedimos esta eliminación ya hace más de un mes. ¿Saben lo que pasó? Solo nosotros votamos en favor de esta iniciativa. El resto de los grupos parlamentarios nos votaron en contra. Todos no votaron en favor, no votaron a favor. ¿Qué ha cambiado de un mes a esta parte? ¿Ha cambiado algo? ¿Estamos en una situación mejor? Estamos en la misma situación. Esta es la demostración de que el Gobierno ha utilizado este tema de las mascarillas simplemente con una política propagandística, con una política de puro marketing, anunciando que después de Semana Santa se iban a poder quitar para poder anunciarlo una vez y quitándolas 15 días después para poder anunciarlo una segunda vez y que Pedro Sánchez aparezca como el gran benefactor de los españoles. El tiempo, al final, nos ha dado la razón. Somos el partido que más ha insistido precisamente en la defensa de estos derechos y libertades, que más ha insistido en que no existía ninguna causa científica y le pedimos al Gobierno, en ese Real Decreto Ley que tiene que tramitar en el Consejo de Ministros de hoy, que arroje a los españoles certidumbre y claridad. Porque, miren, no puede ser que si mañana ya no vamos a tener que utilizar las mascarillas en interiores, hoy, a estas horas, los españoles no saben si mañana al ir a trabajar van a tener que usarlas o no. ¿Por qué? Pues porque el Gobierno, como siempre, como ya hizo en su día con la cogobernanza, con ese concepto de echar lo feo al tejado de las comunidades autónomas, hoy lo feo, el imponer las restricciones, lo pone en el tejado de las empresas y dice que sean las empresas las que decidan. ¿Qué quieren que les diga? A mí me parece que una empresa, es decir, un agente privado que se encuentra vinculado con un trabajador por otro contrato privado de naturaleza laboral, no tiene capacidad para establecer restricciones en los derechos fundamentales del trabajador. Al Gobierno esto le da igual. Por eso les anuncio que Ciudadanos va a promover una iniciativa con rango de ley en donde la mascarilla en el transporte público solamente sea obligatoria en las horas punta, en donde no sea necesario tampoco la utilización de las mascarillas obligatorias por parte de los farmacéuticos y en donde las empresas lo único que puedan hacer sea recomendar el uso de las mascarillas, pero no imponer el uso de las mascarillas a los trabajadores. Nos parece, desde luego, que, como siempre, el Gobierno llega tarde en relación con Europa y el Gobierno, en la línea que ha tenido en esta legislatura respecto a la gestión de la pandemia, como siempre, lo feo, lo de las restricciones, la limitación de los derechos, no quiere tomar el protagonismo, no se quiere hacer responsable de esta decisión, sino que lo pone en el tejado de las empresas. Hoy lo que tenemos los españoles es la incertidumbre de si mañana vamos a trabajar, si tenemos o no que llevar la mascarilla en interiores. Este caos, esta incertidumbre, esta inseguridad es achacable, es culpa del Gobierno de España. En todo caso, celebramos que por fin el Gobierno se haya plegado a los razonamientos científicos que, de una forma constante, de una forma vehemente, Ciudadanos le ha puesto encima de la mesa en el último mes.
En segundo lugar, quiero hablarles del Real Decreto Ley que llama el Gobierno de plan de choque contra la guerra de Ucrania o de las medidas contra la inflación. Y quiero decirles, como ya ha salido publicado en ciertos medios de comunicación, que Ciudadanos va a supeditar su apoyo a este Real Decreto Ley, a las medidas del Gobierno, a que se prorrogue la vida útil de las centrales nucleares en España, tal y como permite la Comisión Europea en el nuevo concepto de taxonomía energética verde y tal como están haciendo los países de nuestro entorno. No queremos que España sea la excepción ibérica, la excepción española, que no apueste por esta energía nuclear que la Unión Europea entiende como energía limpia y tal como hacen países como Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Reino Unido, muchos otros, Suiza, Suecia, Finlandia, muchos países europeos y muchos países del mundo. Sin embargo, el Gobierno se limita a la que califica como su propuesta estrella, que es la limitación, mediante el procedimiento de intervención administrativa, del precio del megavatio de gas. Propuesta estrella que va a ser propuesta estrellada, tal y como parece decir, anunciar o pronosticar la Comisión Europea. No se van a admitir posiblemente esos 30 euros en relación con el gas. No sabemos si se admitirá una cantidad superior, no sabemos si no se admitirá ninguna cantidad y no sabemos qué limitaciones se pondrá con respecto a que en el sistema de subasta libre de la energía estas subvenciones, en definitiva, al precio de la electricidad, no sean aprovechadas por los países de nuestro entorno con los que tenemos interconexión energética, interconexión eléctrica. En definitiva, nos parece un disparate plantear esta propuesta de intervención administrativa sin tampoco poner de manifiesto, señalar o aclarar cómo se va a pagar el déficit de tarifa entre el precio máximo regulado y el precio de mercado, cuando se nos está permitiendo la utilización de la energía nuclear y todos los expertos ponen de manifiesto que hay que adoptar ahora las decisiones para que se pueda mantener la vida útil de las centrales nucleares, incluso invirtiendo en su modernización y consiguiendo alcanzar el 30% del mix energético, que de eso sí, de verdad, repercutiría en el abaratamiento de la factura eléctrica. Pues bien, el Gobierno sigue con su sectarismo, con el famoso nucleares no gracias de los años 70 de la izquierda trasnochada. Y, sin embargo, no habla a los españoles como a mayores de edad en relación con la energía nuclear. Y de esta forma nos encontraremos con que las medidas del Gobierno no abaratarán la factura de la luz a medio y largo plazo, no reducirán la dependencia energética de las fuentes, sobre todo de las rusas y de las argelinas, y no se podrá culminar el proceso de transición ecológica hacia una plenitud de la energía verde y renovable, en cuyo camino necesariamente vamos a tener que contar con la energía nuclear, como ponen de manifiesto países que más inteligentemente están aprovechando esta fuente de energía, como siempre, sin hacer las reformas que España necesita, y nuestro partido, sin embargo, exigiendo que se lleven a cabo estas reformas porque somos el principal partido reformista en España, que pide precisamente que décadas de inacción y de indolencia por parte de los diversos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista se corrijan ahora de acuerdo con los criterios europeos. Por último, permítanme que termine diciendo que 24 horas después del escándalo de la Real Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales sigue sin comparecer para dar explicaciones sobre ese negociete que hizo en relación con una institución que representa o debe representar en régimen de igualdad a todos los españoles y en especial a los que queremos, amamos ese deporte que es el fútbol. Pues bien, nos encontramos con que no se da explicaciones de ningún tipo, nos encontramos con que al parecer se están beneficiando a determinadas personas y a determinados clubes y esto no puede ser. Por eso, ayer, a través de Twitter, pedimos la dimisión de Rubiales y exigimos, desde luego, que dé explicaciones y, sobre todo, al presidente del Consejo Superior de Deportes, al secretario de Estado de Deporte, que comparezca en la Comisión de Deportes en el Congreso de los Diputados para que explique por qué el Gobierno de España tampoco explica cómo se ha llevado a cabo esta negociación en una federación que, no se olviden, es un órgano que mezcla lo público con lo privado. Ocurre lo mismo que sucede con los colegios profesionales. Se ejercen actividades privadas, pero está principalmente nutrido de subvenciones públicas en relación con su patrimonio y ejerce, además, las facultades disciplinarias del deporte, que son funciones
públicas. Exigimos, por lo tanto, esta comparecencia, exigimos las explicaciones del señor Rubiales y, desde luego, si estas no son satisfactorias, que difícilmente, según lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo en los medios de comunicación, lo serán, pedimos la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y atiendo a las preguntas que me quieran hacer. Buenos días, portavoz. Sobre lo que nos ha estado comentando, yo le quería, a ver si me puede aclarar algunos. ¿Ustedes consideran que es un caos que los trabajadores se vayan que tener que ir mañana al trabajo con una mascarilla en un bolso o en un bolsillo? Porque todavía no saben. Quiero decir, no sé si esto es realmente caótico esto. Lo que es un caos es que no sepamos hoy lo que tenemos que hacer mañana. Esto me recuerda mucho a durante los confinamientos y los estados de alarma, en donde ni siquiera se sabía el día anterior cuáles iban a ser servicios esenciales, los trabajadores no sabían, confinados, si al día siguiente iban a tener que ir a trabajar o no. Es decir, esto lo que revela, como siempre, es la imprevisión del Gobierno. Mañana se publica en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto Ley y el Gobierno no ha explicado a los españoles qué va a pasar mañana. ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos mañana? Es que no lo sabemos ni siquiera los trabajadores del Congreso de los Diputados. Es que ustedes no saben si mañana la rueda de prensa aquí la van a poder dar con mascarilla o sin mascarilla y se va a publicar el Real Decreto Ley en el boletín de mañana. En fin, yo creo que en esta situación lo lógico, lo natural, una vez que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud ha adoptado esa decisión, se ha hablado con las comunidades autónomas, el Gobierno a todo bombo y platillo, ¿recuerden cuándo? Hace 15 días ya dijo que después de Semana Santa se iba a acabar con el uso obligatorio de las mascarillas en el interior, pues ya ha tenido todo el tiempo del mundo durante la Semana Santa, desde hace 15 días, para explicarnos qué va a pasar. O sea, entonces, mañana al trabajo, ¿cómo vamos? Si resulta que esto va a depender de las empresas. Pero tampoco sabemos en qué condiciones va a depender de las empresas. Si tampoco sabemos si para el transporte público va a ser con carácter general. Esto crea inseguridad, incertidumbre y, sobre todo, lo que más me duele, que es una incertidumbre, una inseguridad fácilmente evitable. Solo hay que poner un poco de diligencia en la información que el Gobierno tiene que dar a los ciudadanos. Este Gobierno lo que pasa es que se guía siempre por la política del secretismo y de la falta de información, como se demuestra de las ruedas de prensa del señor Sánchez cuando no les permiten a ustedes hacer preguntas. Sí, tenía dos preguntas más. Le quería preguntar también, usted ha dicho que vinculan su apoyo al decreto contra la crisis por la guerra en Ucrania bueno, que el Gobierno renueve los permisos de las nucleares. Bueno, esto es algo que el Partido Socialista y Podemos han sido, es decir, que va en su propio DNI estar en contra de esto, ¿no? Entonces, esto da que pensar que ustedes realmente no van a apoyar el decreto contra la crisis. Y una última pregunta, le quería preguntar también qué le parece el hecho de que el señor Feijóo no haya acudido hoy a la toma de posesión de Mañueco. Gracias. Pues mire, recuerdo que en Alemania gobierna Scholz, que es socialdemócrata, partido que junto con la CDU, también de Angela Merkel, abanderó en toda Europa el cierre de las centrales nucleares y llevó a Alemania a la dependencia absoluta de las fuentes de energía rusas. Y resulta, ¡oh, qué milagro!, que se han caído del caballo y han apostado por prorrogar la vida útil de las centrales nucleares alemanas y de interrumpir el programa de cierre de las nucleares. No sé, debe ser que los alemanes son gente más racional que los españoles, son gente menos sectaria, son gente más pragmática o son gente más práctica. Eso es lo que me duele a mí. Eso es lo que me duele. Que ante un fenómeno como este, en donde las familias españolas están sufriendo todos los meses el pago de las facturas de la luz en unos niveles desproporcionados, donde se están cerrando empresas que son electrodependientes, que tienen un consumo electrointensivo, y estamos en la situación en la que estamos, y países de nuestro entorno que han apostado la historia, históricamente, en el pasado, contra la energía nuclear, ahora están rectificando, porque tienen ese criterio de servir a los ciudadanos por encima de su propia ideología dogmática. La política está para resolver problemas, no es una religión, que es lo que parece que está teniendo lugar en la cabeza de la vicepresidenta tercera del Gobierno, la señora Rivera, cuando dice que de ninguna manera la energía nuclear. Todos los países de nuestro entorno, por lo tanto, están equivocados. Solo acierta la señora Rivera. Los alemanes, los franceses, los ingleses, los holandeses, los suizos, los suecos, todos ellos pagarán más barata la energía que nosotros.
Nosotros compraremos la energía nuclear a Francia y encima nos tendremos que encargar de los residuos. Pero esto es de verdad algo razonable. Esto es un disparate, esto es una locura sectaria y dogmática del Gobierno de España, que debería aprender de los gobiernos de los países de nuestro entorno que han rectificado su política energética. Y, en segundo lugar, y con respecto al señor Núñez Feijóo, que no acude a la toma de posesión de Mañueco, no sé si no será por no ver la vergüenza que nos da a todos, y en especial a los castellanos y los leoneses, que el Partido Popular haya pactado una vicepresidencia sin competencia que va a realizar el señor García Gallardo Frings y que va a cobrar 101.000 euros al año en lo que ya podemos llamar, no sé si vicepresidencia florero o vicepresidencia chiringuito, porque esto es lo que han creado en la vicepresidencia, cuando mi compañero Paco Igea tuvo la vicepresidencia con más competencias de la historia de la Junta de Castilla y León y con competencias tan importantes como la regeneración o la transparencia. Un gobierno que se fundamenta en 30 puntos abstractos, genéricos, que no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer el gobierno para Castilla y León, a diferencia de ese acuerdo detallado de gobierno de más de 100 puntos al que nosotros llegamos con el Partido Popular en aquel gobierno de éxito de la Junta de Castilla y León y que anticipadamente y de forma sorpresiva rompió el señor Mañueco con un interés puramente electoral. Igual el señor Núñez Feijóo no va a la toma de posesión, como digo, simplemente por la vergüenza que siente de que se haya configurado el Gobierno de esta manera. Y una última pregunta de forma breve, de manera telemática, que nos la formulan Irene Sevilla de Europa Press y Noelia Antoria de Onda Madrid. Quieren saber la opinión de Ciudadanos sobre el presunto espionaje a diversos políticos independentistas, que algunos de ellos ya han anunciado medidas judiciales, y si Ciudadanos va a pedir explicaciones al Gobierno o si cree qué cree que puede haber detrás de este presunto espionaje. Pues mire, nosotros, como Partido Liberal, como creyentes en el Estado de Derecho, fíjese qué cosas. Le reconocemos los derechos fundamentales incluso a los que piensan diferente que nosotros. Es decir, que si los independentistas quieren iniciar acciones judiciales ante el Poder Judicial español, pues nos parece fantástico, que el Poder Judicial investigue, que se hagan las pesquisas necesarias, etcétera. Pero, desde luego, lecciones de espionaje o antiespionaje no nos van a dar a nosotros los independentistas que utilizaron el censo electoral para un referéndum ilegal, que utilizaron los datos de todos los catalanes con un interés puramente sectario y partidista, y finalmente, y en tercer lugar, cuando ni siquiera sabemos si el espionaje no viene de los propios órganos de la Generalitat de Cataluña. O sea que ya me contarán, en definitiva, lo que pensamos de esta pataleta o de estas acciones que establecen los partidos independentistas catalanes, que investiguen los jueces, que averigüen lo que tengan que averiguar, y nos alegra de verdad que los partidos independentistas, en este caso, acepten al Poder Judicial español, y esperamos que acaten, a diferencia de lo que ha sucedido en el pasado, las decisiones que tomen los jueces con respecto a este suceso.